Creo que se confundió de diapositiva. Había una diapositiva que hablaba de trasplante cardíaco, que ahí no había diferencias, digamos, con respecto a la sobrevida de los pacientes trasplantados y respecto a las muertes por el trasplante cardíaco, salvo aquellos que habían sido trasplantados y que eran pacientes chagásicos, que había un aumento de tumores, pero que hay otros trabajos que dicen que no lo hay. Con respecto a los trabajos que se hicieron con células de madre o células de médula ósea autóloga, digamos que ese es el valor importante que tiene estos trabajos, las diferencias que hay entre los dos trabajos son los tiempos de evaluación, en donde sí se encuentran diferencias significativas en ambos trabajos, con respecto a la fracción de eyección ventricular, que es un parámetro bastante duro en cardiología. Tanto el grupo argentino como el grupo brasilero sí lo encontraron. Lo que ocurre es que posiblemente, digamos, haga falta un estudio en pacientes mejor protocolizado para ver, justamente comprobar, digamos, terminar de decidir si estos procedimientos realmente son eficaces y son seguros. Digamos, pero hay un primer resultado en donde, digamos, yo diría de que hay una probabilidad. Y al lado, digamos, porque en bioética no nos podemos olvidar de a quién estamos dirigidos, o a dónde nos dirigimos o a quién nos dirigimos. No es una cuestión abstracta la bioética. Nosotros tenemos, digamos, una población que es real, que no accede, digamos, a determinados tratamientos que serían factibles, como por ejemplo el trasplante cardíaco o el uso de un desfibrilador. Digamos, hay pacientes que necesitan un desfibrilador y no pueden acceder a ese tipo de cosas. Entonces, nosotros no es que vamos, digamos, que la propuesta es ir a experimentar así, digamos, hacer una campaña tipo... Pero sí creo que hay que considerar la posibilidad de que ese tipo de tratamientos vale la pena que sean probados. Respondo un poquito al tema de principios que, bueno, ustedes ya conocen o varios conocerán mi posición, ¿no? He sido bastante crítico respecto por lo menos al principialismo de Villamichilde, que creo que no es más que la expresión, o puede ser tomado como ejemplo cualquier principialismo. Yo creo que el principialismo, y en particular el de Villamichilde, a ver cómo lo podríamos definir, es monológico en ética, es una ética monológica. ¿Cómo se lo podría decir de otro modo? Diciendo, ¿por qué monológica? Bueno, porque solo sería deontológica, y con todo respeto de Kant, que no tiene nada que ver, por supuesto, con Villamichilde, ¿no? Hay una distancia abismal. Pero digo, creo que toda ética debe ser además axiológica, es decir, tener en cuenta valores, y debe ser praxiológica, debe tener en cuenta virtudes. Me parece que una ética solo deontológica es una ética que adolece de serias dificultades e imposibilidades, como la de Villamichilde. Ha tenido pasos cortos, digamos, ¿no? Aunque una gran discusión. Entonces, principialismo me parece que no, en primer lugar por esto, desde adentro de la ética, y en segundo lugar desde una visión más general de la ética, que es la ética en todo caso, aún en su triple composición. Yo creo que una ética, como cualquier filosofía que no reflexione, es decir, que no tome un material sobre el cual reflexionar, sobre el cual filosofar, y en el caso en particular de la ética, filosofar acerca de lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, pero tomando un material sobre el cual hacerlo, me parece que patina en las nubes de la abstracción, que no tiene ningún sentido. Me parece que el material concreto de reflexión de la ética
es la moral, para quienes por lo menos, y cuando hacemos la distinción entre ética y moral, a menos que lo tomemos como sinónimo en términos de un poco de la filosofía europea insular, anglófila, digamos, ¿no? Donde lo hagamos equivalente, no, pero donde distingamos entre el conjunto de los hechos relativos a lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y reflexionemos sobre ello, vamos a necesitar hacer una ética que reflexione sobre la materia que es la moral. Y se dijo sobre los problemas sociales, sí, hay muchos componentes materiales, digamos, de la moral, o que uno pueda decir los hechos de la moral. Ahora, yo creo que la ética de un determinado tiempo tiene que reflexionar sobre la moral mayor de su tiempo, para empezar, digamos. Después puede reflexionar sobre lo que quiera, pero si no reflexiona sobre ello, me parece que está hablando, no sé para quién. Y yo creo que la moral mayor de nuestro tiempo son los derechos humanos. O sea, que me parece que una ética que hoy no reflexione sobre ese supuesto, ese hecho moral que hoy son los derechos humanos, como hecho moral en el mundo, como facticidad, digamos, me parece que no tiene ningún sentido, que es puro bla bla, puede ser, puede estar bien para cenáculos que quieran hablar de cualquier cosa, pero no para el mundo real, digamos, y no para el mundo de un pensamiento concreto, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Me parece que el principialismo, evidentemente, y afortunadamente en bioética, tuvo el sello de función definitivo con la declaración de la UNESCO del 2005. Hay un montón de principios y no hay 4 principios de Grisham y Childress, están ligados con los derechos humanos, los valores están reconocidos y las virtudes están reconocidas porque la práctica de los principios obliga al Estado, obliga a los individuos, obliga a las corporaciones y demás a practicar. De manera que me parece que en el 2005 se acabó afortunadamente ese error, digamos, ¿no? Que fue la bioética de principios del estilo de Grisham y Childress. Es interesante pensar que si nosotros hubiéramos tenido al inicio de la práctica trasplantológica en el mundo los principios, digamos el sistema principialista, hubiera sido mucho más difícil avanzar sobre eso. En el año 54, cuando se inician los trasplantes, justamente la gran pregunta ética era lo que allá la doctora manifestaba cuando habló al comienzo de Chagas, si era lícito, ¿no es cierto?, hacer un procedimiento como son los trasplantes de órganos, sobre todo los trasplantes con donante vivo, de esa manera, sin tener una clara referencia posterior, es decir, sin tener una experiencia de lo que se iba a hacer. Pero se lo hizo. Y a partir de ahí, y a partir de la trasplantología, que en ese momento fue un problema ético, ya el problema ético de ahora reside en otras cosas, como ser, por ejemplo, en la escasez de órganos y demás, cuando ese tratamiento se hizo rutina. Pero no nos olvidemos que hay otras filosofías, otras teorías, como ser el coherentismo, el intuicionismo. En ese momento, los que experimentaban tenían la intuición de que tenía que andar, etcétera, etcétera. Se lo hizo. Y ahora el trasplante es un producto, más allá de una causa de muchos temas que dan origen a la bioética, es el producto también, o mejor dicho, el elemento de laboratorio de observación de la bioética. Entonces, yo creo que es cierto aquello de que si no se hace, si no se lleva a la praxis, ¿no es cierto?, todas las ideas que se van desarrollando, es imposible que haya después una crítica. Por lo tanto, me recuerda una interesante idea de Jürgen Habermas, cuando dice que cuando están muy alejadas las posiciones, ya sea lo deontológico o lo utilitarista, es decir, lo que es bueno y lo que se debe, se debería hacer, digamos, una mirada a aquello de la complementariedad,
que ayudaría a acercar esas dos posiciones, como sería en todos estos casos, digamos, merced a qué, o con la colaboración de qué, del contexto. Si nosotros, como acabas de decir vos, acercamos todos estos problemas al contexto que van modificándose permanentemente, vamos a ir teniendo pequeñas soluciones que van a ir llevando poco a poco a las definiciones, que es cierto, porque en última instancia siempre la práctica va a ir por delante y después van a ir saliendo los elementos para tratar de englobar y de coordinar todas las acciones que sean necesarias para por lo menos reservarse la posibilidad de, digamos, de estimar los valores morales, que es lo que la ética refiere. Que el mandato moral principal de la medicina ha estado más que en los principios, que ha sido el primero no, que el primero no dañar, que bueno, que lo ha sido o ha estado, ha sido la prudencia. La prudencia en el derecho, en la medicina y en el ámbito canónico también, ¿no? Pero la prudencia, y la prudencia es una virtud. Y digamos, cuando uno actúa, como dice Eduardo, en medicina hay que actuar. Hay que actuar porque la realidad nos, cantidad de veces y en la historia, y no ya hoy con una medicina, con una fundamentación científica, pero aún así y todo, muchas veces hay que actuar, no como en otras épocas, pero entonces, ¿cómo actúa uno cuando en situaciones de incertidumbre y donde no están claros los principios, no están claras las cosas? Bueno, todavía tiene recursos, y tiene los recursos de las virtudes, que es el hábito de obrar bien, el hábito de sopesar para, en cada caso, en cada lugar, en cada tiempo, ¿no es cierto?, cómo me debo conducir. Si yo me guiara solo por la ética de principios, y en medicina habría momentos en que quedaría paralizado. Tendría que estar llamando, pero el paciente lo tengo ahí, y la acción la tengo ahí. Y se puede actuar éticamente aún en ese contexto, y sí, porque hay otro campo de la ética que es el de la virtud, si se la cultiva, que se puede cultivar, trabajar, y que viene desde el fondo de los tiempos, que viene desde el origen de la ética. De manera que yo creo que ese señalamiento muestra cómo la ética de principios, yo no estoy, ojo, de ninguna manera ni negando ni tratando de rechazar a los principios éticos como guía de la conducta ética, ni mucho menos. Estoy diciendo el reduccionismo, y sobre todo ese reduccionismo a 4 principios éticos que fueron Villamichil en su propuesta. Eso es lo que estoy cuestionando. Entonces, por un lado tenemos esto, y por otro lado, en esto que estamos hablando de células madre, donde los intereses comerciales ya se han sido reiterados, como no tengamos lo que desde siempre ha sido la contraposición, la respuesta, el contrario, digamos, a los intereses que han sido los valores, como no tengamos valores, que es lo que también el principialismo hace mal, y por eso se convierte en un facilitador, ¿no es cierto?, de todo el desarrollo de los intereses corporativos de la megaindustria. En la medida en que no se oponen valores, donde dicen esto no va, como tajantemente quedó explicitado, por ejemplo, en esa sentencia de la Corte que yo les leí antes, digamos, los intereses comerciales, hasta acá hay cosas que hay un límite. Es decir, cuando se convierte al ser humano o al embrión o a lo que ustedes quieran, cuando lo quieren convertir en una mera objeto de transacción, bueno, ahí está el límite, donde se observa eso, ¿no es cierto?, que es la ruptura con la dignidad, con la integridad del ser humano. Bueno, y eso es un valor, no es simplemente un principio, es marcar la distinción entre lo que tiene precio, como decía Kant, y lo que tiene dignidad. Bueno, para eso tenemos que anclar en un valor constitutivo como es la dignidad humana, de lo contrario no podemos avanzar. Entonces, esta es un poco creo, la respuesta que complementa lo que decía Eduardo, ¿no?